este domingo observando la Reforma Protestante, y la razón principal por la cual tomamos el tiempo de hablar de estas cosas es porque la Reforma Protestante tiene un elemento de significancia, significante. Es importante para nosotros como cristianos protestantes en este tiempo. Tenemos que entender que si nos llamamos bautistas o tenemos alguna denominación protestante bajo nosotros, o como nuestra etiqueta, ¿verdad? Nuestro label, como dicen, tenemos que entender que somos entonces hijos de la Reforma. Vamos a hablar acerca de lo que toma lugar en la Reforma, de lo esencial, ¿no? Ya les expliqué la última vez un poco del panorama histórico, lo que toma lugar. La última vez me quedé con Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre muy controversial, una figura muy controversial hasta ahora en día. El nombre de Martín Lutero le revuelve los jugos gástricos a muchas personas, ¿no? Es una persona todavía que connota mucha controversia. Es un personaje muy malentendido en la historia. Martín Lutero es el ejemplo clásico de la gracia de Dios obrando a pesar del hombre. Y lo que vemos en Martín Lutero, lo que sucede con Martín Lutero es la eficacia de la palabra de Dios. El tema de nuestra prédica esta mañana se llama la justicia de Dios que salva y no condena al pecador. La justicia de Dios que salva y no condena al pecador. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Martín Lutero? Pues la verdad, tiene nada que ver y mucho que ver al mismo tiempo. Porque Martín Lutero fue un hombre que vivió en tiempos de oscuridad. Imagínense un tiempo, como les dije la última vez, donde ustedes escuchan la misa, ¿verdad? Porque aquí en este tiempo la Iglesia Romana Católica era la religión predominante en Europa. La gente iba a la iglesia, escuchaba al padre recitar palabras en lenguaje latín y nadie entendía lo que decía, ni el padre mismo se entendía a sí mismo porque él se había memorizado las cosas, le habían enseñado a recitar, pero no entendía lo que decía. Muchos padres no entendían porque no eran analfabetos, no podían leer ni el lenguaje coloquial, ni el lenguaje común, ni tampoco latín. Este era un tiempo de tremenda oscuridad. Ibas a la iglesia y escuchabas un montón de palabras que decía el padre, pero no tenías idea de lo que estaba tomando lugar. No había una participación congregal, una participación corporal en el servicio. Eran tiempos muy difíciles. Era tiempo donde el nivel de mortalidad era muy alto. Les expliqué la última vez en el servicio en inglés que si una mujer llegaba a concebir 10 niños en su vida, por las estadísticas de salubridad del tiempo en este tiempo que existían, solamente 3 de esos niños llegaban a ser adultos. Podrían sobrevivir la infancia. Si una persona llegaba a los 50 años era vista como alguien, como un anciano, como alguien realmente que ha vivido mucho tiempo, porque la gente no vivía tanto tiempo. Era un tiempo donde no existía la penicilina, no existían los antibióticos, no existía el Tylenol, no existía la medicina como la conocemos ahora en día. La gente vivía con un sentido más agudo de la mortalidad.
La gente creía en Dios, creía en lo sobrenatural. Y ese es el tiempo en el que Martín Lutero nace, en 1483. Y Lutero era un hijo de su era. Crece en la religión, devoto. Y en la providencia de Dios, este hombre es capturado por un sentido, lo que psiquiatras ahora llamarían un sentido mórbido de Dios y la santidad de Dios. Es decir, ese hombre es aterrorizado porque siente que Dios lo está persiguiendo y Dios lo va a llevar al infierno. Y es en esta persecución de Dios con Martín Lutero, con Lutero, que Lutero encuentra a Dios. Él busca huir de Dios, de la ira de Dios, busca salvar su alma y de la manera que lo hace es presentándose al monasterio de los agustinos, a la orden de los agustinos, la orden de San Agustín, una de las órdenes más estrictas, y era considerado en este tiempo medieval que cuando una persona tomaba los santos votos, a esa persona se le volvía a dar, como quien dice, se le volvía a dar un cartucho nuevo, por decirlo así. No era considerado el tomar los santos votos como empezar de nuevo. A esta persona se le borraban todos los pecados, se le removían todas las culpas y empezaba como un bebé de nuevo, empezaba un nuevo empezar. Y esta persona ahora estaba en camino a la redención por medio de el uso de las cosas, todas las doctrinas y las normas y las cosas que la iglesia ofrecía como los medios de salvación. Ustedes tienen que entender que en este punto en la historia la iglesia había usurpado el evangelio de la gracia y había puesto en su lugar los sacramentos, las doctrinas de la iglesia y todas las buenas obras que la iglesia exhortaba a los feligreses, a los creyentes a hacer. Los sacramentos de la iglesia eran cosas requeridas, el observamiento de estas cosas eran cosas requeridas para la salvación del alma de una persona. Es decir, era un sistema completo de salvación que se había puesto en lugar para reemplazar la gracia de Dios. Bueno, es decir, la gracia de Dios se dispensaba por medio de este sistema, por medio de los sacramentos, por medio de las obras, por medio de los peregrinajes, por medio de las indulgencias. Este era el sistema que estaba en pie. Y lo que sucede es que cuando Lutero llega al convento, llega al monasterio, él es un hombre que está atormentado por la santidad de Dios, no tiene paz, siente que Dios lo está persiguiendo. Entonces los monjes, para distraerlo, lo mandan a estudiar teología. Lutero se convierte en un doctor de teología en la iglesia. Y es en sus estudios teológicos que Lutero, preparando sus lecciones en la carta de Pablo a los romanos, que Lutero se encuentra con estas palabras: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación para todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, tenemos que entender que aquí pasa algo muy interesante. Lutero es un hijo de la iglesia católica, de la iglesia romana,
cuando él lee estas palabras a primera vista, no le parecen muy emocionantes. Cuando lee porque la justicia de Dios es revelada de fe en fe, la palabra que era usada por justicia en la versión original de la Biblia que usaba la iglesia en el latín vulgar, en el vulgate, era la palabra justificación, la palabra justicia. La palabra justicia era la palabra usada. Ahora lo que la iglesia tomaba a decir que Pablo decía, que San Pablo estaba diciendo era que en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, aquella justicia de Dios por la cual Él es justo y santo, es revelada. Esta justicia de Dios era lo que atormentaba a Lutero. Entonces él no entendía cómo esto era evangelio, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Él no entendía cómo es que esto eran buenas nuevas. ¿Cómo es posible que sean buenas nuevas si lo que aquí se revela es lo que a mí me atormenta? Que Dios es justo, es santo y yo no soy. Y por eso me condena. Pero en la providencia de Dios en este tiempo existía un movimiento, lo que se conoce como el Renacimiento. Y como parte de este movimiento, ¿no? Había surgido una actitud en el estudio de las artes, volver a las fuentes. Había surgido un renacimiento, volver a las fuentes, que quería decir volver a las fuentes de sabiduría. Y había un estudio, estaba de moda, como quien dice, no leer a los clásicos. El griego estaba de moda, el lenguaje griego que se había dejado, que era el lenguaje común en el tiempo en que se escribe el Nuevo Testamento. El griego coneico, el griego común, era el lenguaje común del mundo. Se había olvidado y se había intercambiado por el lenguaje latín. Y en este punto de la historia ni el latín ni el griego estaban de moda. Solamente los que eran estudiosos, los que tenían títulos universitarios, que tenían estudios, podían leer el latín. Y el griego solamente algunos. Pero en la providencia de Dios, el diccionario griego bíblico había salido en edición y Martín Lutero lo estaba estudiando. Entonces cuando él llega a este pasaje, en el griego, y lee lo que Pablo dice, y la palabra que Pablo usa, lo que se traduce en el vulgate, lo que se traducía como justicia, es la palabra dekaiosune, que quiere decir declarar justo. Es lo que es el título de nuestra prédica por esta mañana, es la justicia de Dios, dice Pablo, que salva y no condena al pecador. Es lo que se declara en el Evangelio, se revela. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues poder de Dios es. Dice, porque poder de Dios es para la salvación, para todo el que cree, dice Pablo. Para el judío primero y para el gentil después, ¿verdad? Para todo el Evangelio es las buenas noticias. Y no me avergüenzo porque es el poder de Dios, dice Pablo, porque en él, dice, en él, la justicia de Dios, si lo traducimos literalmente del griego al español, lo tendríamos que traducir de esta manera, porque en el Evangelio la justicia de Dios, que salva y no condena al pecador, es revelada por la fe y para fe. Cuando Lutero entiende estas palabras, le cambia el mundo. Porque él entiende que aquí lo que Pablo está diciendo es que Dios justifica, que Dios declara al pecador justo, sin pecado, como si nunca hubiese pecado, por medio de la fe en Cristo. Y este es un hombre que había tratado, como dijo él,
Si alguien se pudiese haber ganado el cielo por medio de ser monje, ese era yo, dijo. Ese era un hombre que había tratado de ganarse al cielo por sus buenas obras y había sido desilusionado. Era un hombre que estaba bajo una gran presión en su conciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa presión en nuestra conciencia cuando sabemos que no estamos bien con Dios, que hemos hecho algo que es malo, algo que nos condena, que nuestra conciencia nos condena y nos aprieta y nos persigue? Aquí Pablo nos está diciendo que hay perdón, que en este evangelio el perdón de Dios está disponible por medio de la fe en Cristo. Porque en él, dice, la justicia de Dios es revelada de fe en fe, es decir, el que predica con fe y el que escucha recibe fe. Es algo contagioso. Como está escrito, dice Pablo, el justo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Lutero entendió que lo que Pablo estaba diciendo aquí es que él iba a vivir, que él iba a sobrevivir, que él iba a poder ser perdonado, sobrevivir el juicio de Dios, no por lo que Lutero ha hecho, por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros en esa cruz. Entonces él dice que nos cuenta en sus memorias que cuando él entendió esto, fue como si las puertas del paraíso se abriesen delante de él y él entró por ellas. Y es precisamente esto lo que lleva, lo que catapulta a este hombre y lo pone en medio del conflicto, uno de los conflictos más grandes en la historia del hombre. Porque esto es lo que él es obligado a defender cuando la iglesia le exige a él que renuncie, que revoque todo lo que ha enseñado hasta este punto, todo lo que él enseñaba, porque él empezó a enseñar que existe salvación en Cristo Jesús aparte de las cosas que la iglesia decía que habrían que hacer. Y esto lo lleva, lo catapulta, lo pone en conflicto, lo pone en colisión directa contra la iglesia, con la iglesia. Y vemos que Martín Lutero es comunicado por el Papa y luego es llevado ante la dieta de la ciudad de Worms en Alemania, porque acuérdese que esto es en Sajonia, es en Alemania. Él era un monje alemán. Y en la providencia de Dios él es llevado ante la dieta de Worms, que era un consejo eclesiástico, civil, presidido por Carlos V, quien era el emperador romano en este tiempo. Y ahí la iglesia lo confronta y le pone todas sus obras que él había escrito, las cuales en muchas de ellas él defendía el evangelio y proponía que el hombre no necesita los sacramentos de la iglesia ni estar sometido al Papa para ser salvo, que solamente necesita la fe en Cristo. Y en muchos de esos panfletos y libros que él había escrito, él proponía esto. Entonces la iglesia lo llama y a pena de muerte, es decir, amenazándole de que si él no se sometía a la iglesia iba a ser quemado en la hoguera, le pregunta a la iglesia a Lutero, Martín Lutero, ¿son estas tus obras? ¿Verdad? Le ponen en una mesa todos sus panfletos que él había escrito. Le preguntan, ¿son estas tus obras? Y él dice, sí. Y le preguntan, ¿estás dispuesto a renunciar a ellas? Lo que la iglesia estaba pidiendo a Lutero, en pocas palabras, era que renunciara, porque en sus obras se encontraba la defensa del evangelio, que era que renunciara al evangelio
que dice las palabras de Pablo que el hombre es justificado por medio de la fe en Cristo solamente, aparte de las obras. Era lo que la iglesia le pedía a Lutero que renunciara como herejía, como falsedad. Entonces sobre la conciencia de este hombre se pone el peso del Evangelio de Cristo. Y ustedes tienen que entender que este es un tiempo donde quemaban a los herejes, los quemaban. Y es sobre este hombre que se pone este gran peso. Y Lutero entiende que lo que aquí está en juego no es nada más que el Evangelio de Cristo Jesús. Que este no es el tiempo de echarse para atrás. Entonces él abrumado pide que le den un día más para considerar su respuesta. Se le concede lo que pide y al día siguiente tiene que dar la respuesta y se presenta al día siguiente y se le hace la misma pregunta. Martín Lutero, ¿son estas tus obras? Sí, renuncias a lo que aquí has escrito y renuncias a lo que has enseñado. Danos una respuesta clara y concisa. A esto Lutero responde con sus famosas palabras, ¿no? Que son citadas por muchos. Dice Lutero, porque sus señorías me piden que les dé una respuesta concisa, les contesto de esta manera, dice. Sí, estas son mis obras, pero no puedo renunciar a todas ellas porque no son lo mismo. En algunas de ellas he escrito cosas, dijo él, que incluso mis enemigos han dicho que han sido beneficiosas para el reino de Dios, para la cristiandad. En otras, admito, dice, que he escrito cosas muy difíciles y he sido muy duro en escribir. He sido muy áspero, dice. Tienen que entender que fui un hombre que crecí en el monasterio, no fui crecido en las cortes reales, no tengo ningún tipo de decoro, dijo. Pero entiéndame entonces, demuéstrense mis errores por medio de la escritura y por la razón, y yo mismo, dice, renunciaré y quemaré mis obras. Solamente demuéstrenme mis errores por medio de la escritura y razón, simple, porque mi conciencia está cautiva bajo la palabra de Dios, y ir en contra de la conciencia dice no es bueno ni es seguro. No puedo renunciar, aquí estoy, dice, Dios me ayude. Y con esas palabras, Lutero enciende lo que se conoce como el fuego de la Reforma en 1521. Y esto da como inicio, marca el inicio de la separación entre la iglesia protestante y la iglesia de Roma. Y la separación es sobre dos puntos muy importantes, cuáles son la autoridad y la salvación, la justificación. La autoridad, ¿cuál es la autoridad máxima del cristiano? ¿Es el Papa, es el pastor o es la Biblia? La palabra de Dios nos dice claramente, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la autoridad máxima. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo de manera clara que toda escritura es el aliento de Dios y es buena para reprobar, para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Cristo dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, y el otro punto era la justificación, cómo es el hombre justificado delante de Dios. Estas son las dos cosas que nos separaron de Roma. Es por eso que nos llamamos protestantes, ¿no? Es por eso que protestamos
Es importante que entendamos cuál es nuestra razón, cuál es nuestras raíces, de dónde venimos y a dónde vamos. La razón por la cual no estamos en la Iglesia Católica es porque sostenemos con Pablo que el hombre es justificado delante de Dios no por lo que hace, sino por lo que Cristo ya hizo. Por medio de la fe el hombre es justificado en Cristo, no por las obras. Hemos estado estudiando la carta a los Gálatas. La proposición de Pablo es que Dios justifica al hombre por medio de la fe en Jesús. La iglesia respondió la iglesia romana a esto, le dijo, esto es una ficción, dijo. Esto es una ilusión, porque esto va a crear un evangelio de la gracia barata, porque el mundo va a creerse salvo cuando no están salvos, porque van a estar viviendo como el diablo. Porque ahora van a decir, ya creo yo, hermano, ya soy salvo, bendito sea Dios, y sigo viviendo como el diablo. Pero esto es algo que no es así. Porque el punto es lo que la Biblia enseña, y es por eso que tenemos que entender que lo importante es regresar a la Biblia. Y es por eso que dijimos, pasando por aquí, que la reforma era un movimiento paradójico, porque era dos cosas que parecen contradecirse una a la otra. La reforma es una revolución, sí, es una rebelión en contra del sistema establecido, pero también es una sumisión, es regresar a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que con la salvación hay algo más que el hombre puede esperar de Dios. Y es un corazón nuevo, un corazón, lo que la Biblia le llama el nacimiento de nuevo, la doctrina de la regeneración, que es algo que no se puede tener. Es decir, todo aquel que ha sido perdonado por medio de la fe en Cristo también ha recibido un corazón nuevo. Una nueva criatura es. La evidencia de que hemos sido salvos acorde a la Biblia, y esto es algo que la Reforma trató y ha tratado de enseñar y lamentablemente se ha descuidado mucho por la influencia del evangelio light, que se le llama, ¿no? El evangelio diluido, falso. La evidencia que hemos realmente sido salvos es un cambio de naturaleza de la persona. Es el cambio de los deseos del individuo resultando en una nueva vida, una vida nueva con nuevas obras. Entonces una persona que es salva puede reconocer su salvación en el cambio de nuestros deseos y afecciones. Es aquí donde se reconoce la verdad. No en el hecho que un día nos sentimos mal, tuvimos una emoción, tuvimos un encuentro emocional en la iglesia, yo me sentí mal, pasé de enfrente llorando y acepté a Cristo en mi corazón y dije la oración y el pastor me dijo que era salvo. Eso no es la aseguranza, no es la evidencia. Cualquiera puede tener un momento de esos. La evidencia es lo que sigue, el fruto de esa fe. Como dijo Martín Lutero, somos salvos por la fe solamente, pero la fe no viene sola, viene con obras. ¿Verdad? Ese es el punto. Y es por eso que es importante que entendamos entonces cuál es nuestra herencia, qué es lo que la Biblia nos enseña aquí. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo en su carta a los Romanos? Para Pablo, la gloria de Dios es puesta en vista de todo hombre cuando el Evangelio es predicado. No hay momento en que el Evangelio no sea necesario.
No hay momento que el Evangelio no sea grandioso o adecuado. Me acuerdo, una vez me invitaron a predicar en un lugar y me acuerdo que el pastor me preguntó qué era lo que iba a predicar y le dije, bueno, voy a predicar el Evangelio. Me dijo, mira hermano, me dijo, aquí la verdad es que todos los que van a estar, todos ya son salvos, me dijo. Y pues quizás es mejor que prediques otra cosa. Le dije yo, bueno hermano, pero es que el Evangelio es necesario. Pablo le dijo a los cristianos romanos que él no se avergonzaba del Evangelio, pero estaba él ansioso, dijo, de predicarles la palabra, el Evangelio de Cristo. Entonces no hay ningún momento en el que el Evangelio pasa de moda. No hay ningún momento en la vida del cristiano en el que el Evangelio no es necesario. No nos graduamos del Evangelio a otras cosas más grandes. Lo más grande que tenemos es el Evangelio, porque nos habla acerca del Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados y resucitando de entre los muertos. Es algo que lo necesitamos todo el tiempo. Pero lo que este pastor me decía refleja la actitud de la iglesia moderna que no entiende qué es vivir sin el Evangelio. Y es por eso que no hay un sentido histórico que nos ayude en la iglesia a tener una apreciación por el Evangelio. Y es lo que tratamos de hacer al ver estas cosas en la Reforma. ¿Por qué me tomo el tiempo de hablarles acerca de la Reforma? ¿Porque quiero exaltar a Lutero? ¿Porque quiero exaltar a un hombre? No, quiero exaltar lo que Dios ha hecho por medio de su palabra, trayéndonos la luz del Evangelio otra vez, para que podamos apreciar este Evangelio de la gracia de Dios. Porque como es la costumbre del ser humano, nos acostumbramos a lo bueno y lo damos por sentado. Y es por eso que en la iglesia no tenemos un sentido de apreciación del Evangelio, porque nunca hemos entendido que hubo un tiempo donde no lo tuvimos. Estuvimos apartados de Dios porque la iglesia había puesto sobre de él tradiciones y costumbres de hombres. Lo había tapado. Y es el riesgo que corremos ahora en día, ¿no? Poner tradiciones y costumbres y enseñanzas de hombres sobre el Evangelio, como lo hemos hecho con la doctrina del aceptar a Cristo como la puerta de la salvación, que es una herejía que destruye el Evangelio, porque nos remueve de la gracia de Dios y de los efectos, de reconocer cuáles son los efectos verdaderos de la gracia de Dios. Porque el hombre no es salvo al aceptar a Cristo. El hombre es salvo cuando cree en Cristo y se arrepiente. Es la palabra de Dios, esto es lo que la palabra enseña. Creer significa cambiar de parecer y el arrepentimiento significa cambiar de dirección. Y es a esto a lo que Cristo nos llama, no solamente a pasar una vez aquí enfrente y a decir una oración una vez, y es todo lo que hacemos. Es un cambio de vida el que nos llama a seguirle a Él, a negarnos a nosotros mismos y a levantar una cruz y a seguir a Él. Es lo que la palabra de Dios nos llama. Y es por eso que es importante el tener un sentido histórico del Evangelio. Y lo que Dios ha hecho para conservar su palabra, para darnos acceso a ella, porque este es uno de los resultados directos del Evangelio y de la palabra de Dios en la Reforma, que nos ha sido dada la palabra de Dios para que todo aquel que quiera pueda tener la palabra de Dios en su idioma y la pueda leer este libro sin temor de persecución. Porque eso es algo de las cosas que existían antes de la Reforma, que la palabra de Dios no era permitida el acceso a ella al hombre común y corriente. No había acceso a la palabra de Dios en el lenguaje
común y corriente, para el hombre común y corriente. Solamente aquellos que eran doctores de teología o eran estudiosos tenían acceso a la palabra de Dios. Imagínense una vida donde no exista la palabra de Dios en sus vidas. Vean cómo tenemos nosotros la Biblia acumulando polvo en nuestras casas, porque no la leemos. La ceguera que tenemos ahora, la ceguera que existía en el tiempo de Martín Lutero era impuesta por la iglesia, y la ceguera que tenemos ahora es impuesta por nosotros mismos, porque tenemos la palabra de Dios y seguimos en tinieblas. Eso es lo que espero poder remover de nosotros al darnos un sentido histórico de la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho por medio de su palabra. Lo que Dios hizo en la Reforma y sigue haciendo. La palabra de Dios está viva y está actuando en la vida del creyente ahora en día y seguirá y permanecerá para siempre. Y es lo que debemos entender. ¿Qué entonces es lo que recuperamos de la Reforma? Recuperamos el Evangelio de la salvación por medio de la fe en Cristo solamente, y el acceso y el derecho a tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma que podamos entender, y a poder interpretar la Biblia, el uso privado y la interpretación privada de la Biblia. Como dijo Lutero, el hombre tiene derecho a interpretar la Biblia por sí mismo, lo que no tiene derecho es a tergiversar la Biblia por sí mismo. Es una gran responsabilidad y un privilegio muy grande que tenemos en la Biblia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.